Hola chicos y chicas, bienvenidos a Academia de Dardos con Samuel. Y como leéis en el título, hoy vamos a aprender a jugar al cricket. Así que si todavía no sabes cómo jugar al juego más popular de las dianas electrónicas, no te pierdas ni un solo minuto de este vídeo y suscríbete. Lo primero que todo que vamos a hacer va a ser irnos a nuestra diana digital y vamos a explicar ahí cómo jugar. Así que vamos para el ordenador y os explico todo lo que debéis saber. Vale chicos, pues ya estamos en el ordenador y aquí a la izquierda podéis ver la mítica diana de pelo, ¿vale? Y a la derecha una tabla de marcación, como si fuera una pizarra, para anotar tanto el 501 como el cricket, ¿vale? Entonces nosotros simplemente nos vamos a centrar en el cricket. Sin embargo, si jugáis al cricket en dianas electrónicas, pues dependiendo del software, el mapa de juego será de una forma o de otra. Pero la forma de juego va a ser la misma, sea en diana tradicional, sea en diana electrónica, ¿vale? Así que lo primero de todo vamos a empezar explicando cómo se puntúa, ¿vale? El cricket, como podéis ver aquí, los números 20, 19, 18, 17, 16, 15 y bull, ¿vale? Estos son los números que puntúan. Si damos a cualquier otro número distinto de estos, no serviría el dardo. O sea, el dardo sería miss, ¿vale? El dardo no nos contaría. Entonces, para hacer algo en el cricket hay que darle o al 20, o al 19, o al 18, o al bull, ¿vale? Cualquier número de los que está aquí. Entonces, supongamos que nosotros le damos al 20 un single 20, ¿vale? Los singles 20 son los sectores negros del 20, ¿vale? Este y este. Si le diéramos con el primer dardo al lanzar a un single 20, nosotros tendríamos una marca, ¿vale? Que se pondría así. Si lanzamos nuestro segundo dardo y le volviéramos a dar al sector del single, por ejemplo a este de aquí negro, tendríamos dos marcas, ¿vale? Tendríamos la cruz. Y si nuestro tercer dardo le damos otra vez a otro single 20, ¿vale? Por ejemplo a este sector, tendríamos tres marcas, ¿vale? Esto significaría que nuestro 20 está cerrado, ¿vale? Existen otras formas de cerrar el 20 de una forma más rápida, ¿vale? Con tres dardos cerramos el 20, tres marcas. 1, 2, 3, 20 cerrado. Vamos al 19, por ejemplo. Supongamos que nosotros le damos al sector del doble 19, ¿vale? Como es doble 19, el aro exterior, pues tendríamos dos marcas. Directamente con un dardo hemos hecho dos marcas, chicos. Y si lanzáramos nuestro segundo dardo y le diéramos al sector del 19, al single, por ejemplo a este o a este, tendríamos tres marcas en el 19, por lo tanto el 19 estaría cerrado. ¿Vale? Vamos al 18. Todavía nos queda un dardo de la tirada anterior, ¿vale? La tirada hemos hecho un doble, un single 19, hemos cerrado el 19 y tenemos un tercer dardo. Y el tercer dardo, por ejemplo, en el 18 vamos a ir a lanzar al triple, a este sector de aquí. Entonces tenemos tres marcas en el 18, ¿vale? Le hemos dado, somos muy buenos y tendremos el 18 cerrado. Entonces, si nosotros le damos a los triples, tendríamos ya directamente el número cerrado. Por lo tanto, lo que vamos a buscar en el cricket va a ser ir a lanzar a triples, ¿vale? Ya sé que el aro es estrecho, sobre todo en las dianas tradicionales, en las dianas electrónicas este arico de los triples y de los dobles es más ancho, entonces es más fácil darle. Por lo tanto, si jugáis al cricket, vamos a intentar darle al aro de los triples, porque así con tres dardos podremos hacer un triple 20, un triple 19 y un triple 18. Si fuéramos muy buenos, nos llevamos un white horse, que es una animación que sale de los caballos blancos, que cuando damos a tres triples, y tendríamos 9 marcas por ronda. Las marcas por ronda luego las voy a explicar, pero bueno, para que vayáis conociendo un poquito. Entonces, ¿vale? Vamos a borrar nuestras marcas que hemos hecho y vamos a explicar qué pasaría si nosotros seguimos dando marcas al 20, ¿vale? Es decir, aquí tenemos el jugador 1 y el jugador 2, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer va a ser tirar el primer dardo al triple 20 y somos de puta madre muy buenos y cerramos el 20, ¿vale? Entonces, tenemos dos dardos por delante. Con esos dos dardos, lo que podríamos hacer es decir, ostras, voy a tirar otro dardo al 20 y ir a sumarme puntos, ¿vale? Es decir, si nosotros cerramos el 20 y el contrincante, ¿vale? En este caso el jugador 2 no tiene cerrado el 20 porque no tiene ninguna marca, nosotros podríamos sumarnos puntos dándole al 20. Es decir, si nosotros le diéramos el segundo dardo al single 20, nos sumaríamos 20 puntos. Y iríamos 20 puntos por delante de nuestro rival. Y si nosotros le diéramos otra vez al triple 20 con el tercer dardo, este sector de aquí,
tendríamos 60 puntos, ¿vale? El triple de 20 son 60, entonces se nos sumaría a estos 20. Iríamos 80 puntos. Lo he hecho así un poco chungo. Voy a borrar, voy a volver a ponerlo. 80 puntos. Es decir, nosotros con 3 dardos hemos cerrado el 20 y hemos hecho 80 puntos, ¿vale? Ahora le toca tirar al contrincante, al jugador número 2, ¿vale? Y el jugador número 2 puede jugar defensivo, yendo a cerrar el 20 para que nosotros no nos sumemos más puntos, o podría ir a cerrar el 19. Entonces, por ejemplo, el jugador 2 dice, voy a jugar ofensivo, vamos a ir a jugar a atacar. Entonces, tira el 19 y le da el triple 19. Cierra el 19 con un solo dardo. El segundo dardo lo usaría para meter otro triple 19 para sumarse puntos y tendría 57 puntos. Ahí va. Y el tercer dardo dice, joder, voy a lanzar al 20 para cerrárselo y así no se meta más puntos. Pues lanza al 20 y le da al triple 20. Ha hecho 9 marcas por ronda en esta tirada. Luego os lo explico, de todas formas, ¿vale? Entonces, en este momento, tanto el jugador 1 como el jugador 2 tienen el 20 cerrado. Entonces, este número se anula. A partir de ahora, cualquier dardo que se lance al 20 será nulo, no servirá para nada. Por lo tanto, el jugador 1 ya no podrá sumarse puntos, ¿vale? En el caso que hubiera un jugador número 3, como el jugador 3 todavía no ha cerrado el 20, perdón, como el jugador 3 no ha cerrado todavía el 20, el número 1 y el jugador número 2 podrán seguir lanzando al 20 para seguir sumándose puntos. Y esto será así hasta que el jugador 3 consiga cerrar el 20. Y en este momento se anulará y ni el 1 ni el 2 se podrá meter al 20. Espero que esto haya quedado claro, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir con la dinámica de juego del jugador número 1 y jugador 2. Dos jugadores, ¿vale? Los dos han cerrado, perfecto. El jugador 2 ha hecho una tirada muy buena. Entonces ahora le toca jugar al número 1. El número 1 dice, bueno, pues como yo voy por encima, por delante de él a puntos, ¿vale? Lo que haré será cerrar el 19. Entonces lanza 2 dardos al 19 y lanza el primer dardo y le da a un doble 19, entonces consigue 2 puntos. Y el tercer dardo, y el segundo dardo le da un single, ¿vale? Cierra el 19. Se anula. El jugador 2 ya no puede sumarse puntos al 19 y tendrá que abrir otro número. Entonces, con el tercer dardo que le queda al jugador 1, lo que va a hacer va a ser abrir un número. Por ejemplo, el 18, que es el siguiente que suma más puntos, que vale más. Y lanza el triple 18 dándole al triple 18. 18 cerrado. ¿Vale? En este punto, el jugador 2, ¿qué debería hacer? Se debería olvidar de ir al 18. ¿Por qué? Porque va por debajo de los puntos, ¿vale? De esta manera lo que hará será intentar abrir el 17. Con el primer dardo hace un triple 17 y lo cierra. El segundo dardo, por ejemplo, lo lanza fuera, le da al 2, por lo tanto no cuenta ningún punto. Y el tercer dardo, por desgracia, también le da al 3 y no le cuenta ningún punto, ¿vale? Pasamos al jugador 1. El jugador 1 vuelve a lanzar y lo primero que hace es le da a un doble 18, por ejemplo, ¿vale? Entonces hace 36 puntos. 36 puntos y esto se corregiría y se pondría en 116 puntos, ¿vale? Aquí no voy a poder borrar porque como he pintado mucho, pues lo tacho así un poquito por encima y ya está, ¿vale? Pero bueno, para que lo entendáis más o menos, yo creo que ya está bien. Con el segundo dardo lo que hace es cerrarle el 17 porque le da a un triple 17. Y con el 16 le da 3 veces al 16, un triple 16, 3 marcas, cierra el 16, ¿vale? Entonces, esta sería más o menos la dinámica de juego, ¿vale? No voy a explicarlo todo porque se haría el vídeo muy largo, pero bueno, para que lo entendáis más o menos. Entonces, ¿el objetivo del juego cuál es? El objetivo del juego es, imaginaros que son a 10 rondas, ¿vale? Bueno, ahí no se ve nada, pero bueno, 10 rondas, ¿vale? El objetivo del juego es que en estas 10 rondas se cierren todos los números, ¿vale? Y sumarse el mayor número de puntos. ¿Quién ganará? Ganará el jugador que primero cierre todos los números y tenga el mayor número de puntos. Si llegamos a la ronda 10 y todavía no se han cerrado todos los puntos, ganará el que más puntos tenga, ¿vale? O sea, si llegamos a la ronda 10 y no se han cerrado todos los números, ganará el que más puntos lleve, ¿vale?
Entonces, eso es muy importante. Esa es la dinámica del juego, ¿vale? Ah, y por último, me gustaría deciros el bull, ¿vale? ¿El bull cómo contabiliza? Pues bueno, si nosotros le damos al sector verde, es una marca. Una marca significa que yo habría dado a un bull. Y si con el segundo dardo nosotros le diéramos a la parte roja, esta de aquí, eso es doble bull. Por lo tanto, son 2 marcas. Entonces, una marca y 2 marcas. Tendríamos cerrado el bull. Y a partir de aquí, si el oponente no lo cierra, seguiríamos lanzando al bull y nos sumaríamos puntos. Es decir, si nosotros le diéramos con el bull cerrado al sector verde, nos sumaríamos 25 puntos. Y si por el contrario le damos al doble bull, nos sumaríamos 50 puntos. ¿Vale? Esto también importante. Entonces, ya llegados a este punto, vamos a explicar qué son las marcas por ronda. Nosotros por ronda tenemos 3 dardos. Es decir, si con un dardo que lanzamos le damos al triple 20, nosotros llevamos en una ronda 3 marcas por ronda, ¿vale? 3 MPRs. Con el segundo dardo le damos otra vez al triple 20, tendríamos 6 marcas por ronda. Y si con el tercer dardo le diéramos otra vez al triple 20, tendríamos 9 marcas por ronda, ¿vale? Si con el primer dardo le damos a un single 20, tendríamos una marca por ronda. Si le damos con el segundo dardo al single 20, tendríamos 2 marcas por ronda. Y si le damos con el tercer dardo al single 20, tendríamos 3 marcas por ronda, ¿vale? Si nosotros le diéramos solamente al doble 20 y el segundo dardo y el tercer dardo van al 1 y al 5, tendríamos 2 marcas por ronda, ¿vale? Luego, en la ronda 2, por ejemplo, si en la primera ronda hemos tenido una marca por ronda, en la ronda 2, si le damos a un triple, pues hace la media. 3, imagínate, hacemos en la segunda ronda 3 marcas por ronda, sería 3 más 1, 4. Como llevamos 2 rondas, entre 2 son 2 marcas por ronda, ¿vale? Sin más. Eso es para que entendáis la puntuación, o sea, la forma de contabilizar el cricket, que pone MPR, que es la proporción, más o menos, por así decirlo, es la proporción que tenéis en la partida, ¿vale? Entonces, bueno, con esta explicación espero que os haya sido de utilidad. Yo creo que ha sido bastante gráfico, es bastante sencillo. Y recordad que gana el que más puntos tenga, si no se ha llegado a conseguir cerrar todos los números. Pero, si cierras todos los números y el oponente no tiene todos los números cerrados, pero te gana en puntos, tendrás que esperar a sumarte todos los puntos tú. Es decir, vuelvo a explicarlo. Si el oponente 1 ha cerrado todo, ¿vale? Pero tiene 20 puntos y el jugador 2 no ha cerrado todo, pero tiene más puntos que el 1, el jugador 2 todavía podría ganar. Es decir, si cerrara todos los puntos, o sea, todos los números, antes de que el jugador número 1 sume más de 57 puntos, ganaría el 2. En cambio, si el jugador 1 suma más de 57, antes de que el segundo cierre todo, ganaría el número 1. Pues lo dicho, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de gran ayuda, que ya sepáis jugar perfectamente al cricket y que juguéis muchas partidas y las disfrutéis tanto como yo. Así que saludos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.